Mi hermano y mi novia tuvieron un romance. Él me robó mi proyecto de negocio y ahora que todo se les derrumbó, esperan que lo salve. He pasado las últimas semanas debatiéndome sobre si debía escribir esto o no, pero la verdad es que ya no puedo guardar más este veneno en mi interior y necesito sacarlo de alguna manera, aunque sea contándoselo a un montón de extraños en Internet que probablemente tengan una visión más objetiva que la mía. Mi nombre es Jack, tengo 32 años y me he pasado la última década de mi vida dejándome la piel en la industria de la hostelería. Empecé lavando platos a los 18 y subí escalón por escalón hasta llegar a dirigir complejos hoteleros y restaurantes de alta gama, por lo que el servicio y la planificación son prácticamente mi ADN. Siempre tuve un sueño muy claro que era abrir mi propio concepto, algo que llamaría The Foundry, un espacio que no fuera solo un restaurante, sino una experiencia gastronómica basada en la cocina de fuego abierto con una logística de suministros locales que yo mismo había diseñado durante años en mis cuadernos de notas. Tenía cada detalle planeado, desde el tipo de madera para el ahumado hasta el software de gestión de inventarios que optimizaría los costos, y estaba en ese punto de mi vida donde finalmente tenía el capital, los contactos y la energía para hacerlo realidad. Pero lo que no sabía era que las personas en las que más confiaba estaban a punto de incendiar mi mundo antes de que yo pudiera encender la primera parrilla. Llevaba 3 años y medio con Alexis. Ella es, o era, el tipo de mujer que te hace creer que el esfuerzo vale la pena. Trabajaba en marketing y siempre parecía apoyarme en mis largas jornadas de 14 horas. De hecho, estábamos en un punto tan sólido que ya había comprado el anillo. Un diamante de corte esmeralda que me costó una fortuna pero que sentía que ella merecía porque, en mi cabeza, ella era mi roca. Al mismo tiempo estaba mi hermano menor, Cameron, de 26 años, a quien siempre he intentado proteger porque Cameron siempre ha sido el espíritu libre de la familia, lo cual es solo una forma elegante de decir que no puede mantener un trabajo por más de 3 meses y que siempre espera que alguien más pague sus facturas. Hace unos 8 meses, Cameron volvió a quedarse sin empleo y, en un arranque de generosidad fraternal, decidí que esta era la oportunidad perfecta para que él sentara cabeza, así que lo invité a mi oficina improvisada en casa casi todas las noches para mostrarle los planos de The Foundry. Quería que él fuera mi mano derecha, quería enseñarle todo lo que sé sobre la gestión de márgenes, la psicología del cliente y la cadena de suministro para que finalmente tuviera una carrera estable. Pasamos horas frente a mi pizarra blanca mientras Alexis nos traía café y escuchaba nuestras conversaciones. Yo le explicaba a Cameron cómo el flujo del personal de cocina debía ser circular para evitar colisiones y cómo el marketing debía centrarse en la autenticidad del producto. Alexis incluso tomaba notas y me daba ideas sobre la imagen de marca, o al menos eso pensaba yo. Todo empezó a sentirse extraño hace unos 4 meses. Alexis empezó a llegar más tarde de lo habitual alegando que tenía campañas nuevas en la agencia y Cameron, que supuestamente estaba buscando locales conmigo, de repente ya no estaba disponible por las tardes. Soy un hombre de detalles. En mi trabajo si un mesero parpadea de más sé que algo anda mal con la mesa 5, así que empecé a notar pequeñas inconsistencias, como el hecho de que el asiento del pasajero en el auto de Alexis estaba ajustado a la posición exacta que usa mi hermano, o que mi hermano de repente sabía detalles sobre la rutina de Alexis que yo no le había contado. La bomba estalló un martes por la tarde cuando regresé a casa temprano porque una reunión de proveedores se canceló y, al entrar, el silencio de la casa era demasiado denso. Escuché risas que venían de nuestra habitación y cuando abrí la puerta, mi mundo se fragmentó en 1000 pedazos. No solo estaban juntos en mi cama, sino que sobre la mesa de noche estaban mis carpetas del proyecto de The Foundry, las que contienen los contratos de exclusividad con los proveedores y los desgloses financieros que me tomó años perfeccionar. La confrontación fue un caos de adrenalina y náuseas. Cameron intentó ponerse los pantalones mientras balbuceaba que simplemente sucedió, y Alexis ni siquiera tuvo la decencia de llorar al principio, solo se quedó allí sentada con esa mirada de culpa que rápidamente se transformó en una actitud defensiva. Le pedí a Cameron que saliera de mi casa antes de que hiciera algo de lo que me arrepentiría, pero él tuvo la audacia de decirme que yo siempre lo había hecho sentir pequeño con mi éxito y que Alexis finalmente le había dado la validación que yo le negaba. En ese momento perdí el control y le propiné un golpe seco en la mandíbula que lo mandó al suelo. No me siento orgulloso de haber usado la violencia, pero ver al hombre que intenté salvar usando mis propios sueños para seducir a mi mujer fue demasiado para mi sistema. Los eché a ambos esa misma noche, cambié las cerraduras y tiré las cosas de Alexis en bolsas de basura que dejé en la acera. Pasé las siguientes 48 horas en una especie de trance oscuro, bebiendo whisky y mirando el anillo de compromiso que todavía estaba en el cajón de mi escritorio, sintiéndome como el idiota más grande del planeta. Pero lo peor estaba por venir, porque 2 semanas después, mientras intentaba recomponer mis finanzas para seguir adelante con el restaurante, me enteré por un antiguo colega que Cameron había registrado una sociedad limitada y que había firmado el contrato de arrendamiento del local que yo le había mostrado como mi opción número 1. Él no solo se llevó a mi novia, se llevó mi plan de negocios completo, mis contactos de proveedores y hasta el nombre, me bloqueó de todas las redes sociales y, por lo que me contaron,
Alexis estaba usando sus habilidades de marketing para lanzar The Foundry como si fuera una idea original de Cameron. Estaban usando mis años de sudor para construir su nido de amor sobre las cenizas de mi vida. Me sentí completamente paralizado. Mi propio hermano me había saqueado la existencia y yo no tenía forma legal de detenerlo inmediatamente porque, en mi ingenuidad, le había dado acceso a todo sin contratos de confidencialidad de por medio. He estado recibiendo mensajes de mis padres diciendo que debería perdonar porque somos familia y que el negocio de Cameron es su última oportunidad de ser alguien, pero nadie parece entender que lo que ellos hicieron fue una ejecución pública de mi confianza. He decidido cortar todo contacto con mi familia por ahora. He vendido el anillo de compromiso para financiar una nueva consultoría legal y he decidido que no voy a pelear por el nombre de Foundry. Si ellos quieren jugar a los restauradores con mis planos, que lo hagan, pero la hostelería no es solo tener un mapa. Es saber navegar la tormenta y mi hermano no sabe distinguir un balance de situación de una lista de compras. Mañana tengo una cita para ver un local nuevo, en una zona mucho mejor, pero el dolor de la traición sigue ahí, quemando. ¿Soy yo el malo por querer que fracasen estrepitosamente? ¿Por desear que ese restaurante que me robaron se convierta en su ruina financiera? Algunos amigos dicen que debería seguir adelante y olvidarlos, pero cada vez que cierro los ojos veo a Cameron riéndose con mis carpetas en la mano. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde mi publicación original y las cosas han tomado un giro que honestamente esperaba, pero que no deja de doler profundamente. Primero, gracias a todos por los consejos legales en los comentarios. Hablé con un abogado de propiedad intelectual y, lamentablemente, dado que gran parte de mi plan de negocios fue compartido verbalmente con Cameron y las notas escritas no estaban protegidas por derechos de autor formales ni acuerdos de no divulgación, recuperarlas legalmente sería un proceso largo, costoso y con pocas garantías de éxito, así que tomé la decisión ejecutiva de dejar que se queden con el nombre de Foundry. Mientras tanto, he estado observando desde las sombras cómo montaban el lugar. Alexis ha estado muy activa en Instagram creando una campaña de expectación que es básicamente un plagio descarado de las ideas que yo le comenté durante nuestras cenas. Es surrealista ver tus propias palabras y tu visión estética siendo publicadas por la mujer que planeabas pedirle matrimonio, pero ahora asociadas al rostro de tu hermano traidor. Han usado el mismo esquema de colores, el mismo tipo de letra y hasta han contactado a mis proveedores artesanales para el mobiliario. Lo que ellos no saben es que la hostelería tiene una memoria muy larga. Hablé con 3 de mis proveedores clave, personas con las que he trabajado durante una década, y aunque legalmente no pueden negarse a venderles si ellos pagan, me aseguraron que no les darán los descuentos por volumen y las condiciones de pago a 60 días que yo tenía. Cameron tuvo que pagar todo por adelantado, lo que sospecho que ha mermado significativamente su capital operativo. Hace 3 días fue la gran inauguración. Mis padres fueron y me enviaron fotos, a pesar de que les pedí que no lo hicieran. En las fotos Cameron se ve como el gran empresario, luciendo trajes que probablemente compró con el dinero que Alexis le ayudó a conseguir mediante un préstamo personal. El lugar se veía lleno porque invitaron a todos nuestros conocidos en común y regalaron mucha comida y alcohol. Recibí un mensaje de texto de mi hermano esa noche, por primera vez en meses, que decía: «Mira lo que construí sin tu ayuda, Jack, a veces el maestro tiene que aprender del alumno. Espero que algún día pueda ser lo suficientemente hombre como para venir a cenar y ver que no te necesito». No respondí, simplemente bloqueé ese nuevo número también. No tiene sentido discutir con alguien que sufre de delirios de grandeza. Lo que Cameron no entiende es que llenar un restaurante una noche de inauguración con comida gratis es fácil. Lo difícil es mantener los costos de los alimentos bajo control. Gestionar un equipo de cocina bajo presión y asegurarse de que el flujo de caja sea positivo cuando las facturas de electricidad y los impuestos empiecen a llegar. Por mi parte, he estado trabajando 16 horas al día en mi nuevo proyecto. Lo he llamado Irony Oak. Es una evolución de mi idea original, pero con un enfoque mucho más sofisticado y en una ubicación que atrae a un público con mayor poder adquisitivo. No he publicado nada en redes sociales, me he mantenido bajo el radar, moviéndome en silencio como me enseñaron mis mentores. He contratado a un equipo de cocina que trabajó conmigo hace años, personas que son leales y que saben que conmigo el trabajo es duro pero justo. La traición de Alexis todavía me golpea en momentos inesperados. A veces encuentro una foto vieja en mi nube o paso por un lugar que solíamos frecuentar y siento ese vacío en el pecho. Pero luego recuerdo que ella eligió a un hombre que no tiene ética ni capacidad de trabajo, y me doy cuenta de que ella misma se ha condenado a una vida de inestabilidad. He oído rumores de que ya están teniendo problemas porque Cameron es un desastre gestionando al personal. Al parecer despidió al jefe de cocina en la primera semana porque el tipo no aguantaba sus órdenes sin sentido. Eso es solo el principio del fin. A los que me preguntan si voy a demandar, no, la mejor demanda será ver cómo el mercado los devora vivos. El éxito de Irony Oak será mi única respuesta. Estoy a un mes de abrir y, aunque estoy agotado y a veces me siento solo en este proceso, prefiero estar solo y ser el dueño de mi integridad que estar rodeado de gente que te apuñala en cuanto te das la vuelta.
Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y 4 meses desde que abrieron The Foundry, y si les soy sincero, las noticias que me llegan son como un bálsamo para mi orgullo herido, aunque trato de no obsesionarme con ello. Irony Oak abrió sus puertas hace 3 semanas y el éxito ha sido abrumador. Tuvimos que implementar un sistema de reservas con 2 semanas de antelación desde la segunda noche porque la calidad de la comida y el servicio están a otro nivel, pero esta actualización no es sobre mi éxito, sino sobre el lento e inevitable colapso del imperio de papel de mi hermano. Un amigo común que trabaja en la distribución de licores me contó que Cameron ya está en la lista de pago contra entrega porque rebotó 2 cheques importantes el mes pasado. Al parecer, mi hermano pensó que el dinero que entraba en la caja registradora era utilidad neta y empezó a gastar como si fuera millonario, comprándose un coche nuevo y llevando a Alexis de viaje mientras las facturas de los proveedores de carne se acumulaban. Es el error más básico de un novato, confundir el flujo de caja con la ganancia. Pero lo más jugoso no es el dinero, sino el drama interno. Me enteré de que Alexis ha tenido que empezar a trabajar como mesera y gerente de sala al mismo tiempo porque no pueden permitirse pagar a un equipo profesional. Ella, que siempre se jactaba de ser una ejecutiva de alto nivel, ahora está lidiando con clientes borrachos y quejas por comida fría. Según este amigo, la tensión entre ellos es tan alta que se gritan en la oficina frente a los empleados. Ella le echa en cara que puso sus ahorros en el negocio y él le grita que si no fuera por sus malas campañas de marketing tendrían más clientes. Hace unos días recibí un correo electrónico de Alexis. Fue un mensaje largo, lleno de justificaciones y una especie de nostalgia manipuladora. Me decía que cometió un error, que se dejó llevar por la emoción del momento y que Cameron no es el hombre que ella pensaba que era. Decía que extraña nuestra vida tranquila y que, a pesar de todo, ella todavía cree que soy el amor de su vida. No le respondí, pero guardé el correo como prueba por si acaso. Es increíble cómo la gente empieza a recordar su amor justo cuando el barco en el que se subieron empieza a hacer agua. Cameron también intentó contactarme a través de mi madre. Ella me llamó llorando diciendo que Cameron está muy estresado, que tiene ataques de ansiedad y que si yo podría solo darle un vistazo a sus libros contables para ayudarle a entender dónde está perdiendo dinero. Le dije a mi madre, con toda la calma del mundo, que mi tarifa de consultoría es de $200 la hora con un mínimo de 10 horas pagadas por adelantado, y que aún así, no trabajaría para traidores. Mi madre se indignó y me llamó rencoroso, pero yo simplemente colgué. Lo que ellos no entienden es que me robaron el plano. Pero no me robaron el cerebro. Cameron tiene las recetas que yo escribí, pero no sabe por qué se usan esos ingredientes ni cómo ajustar la temperatura si la humedad del ambiente cambia. Tiene el software que yo elegí, pero no sabe interpretar los datos para reducir el desperdicio. Está sentado en una Ferrari pero no sabe conducir, y el muro está cada vez más cerca. Mi restaurante Irony Oak acaba de recibir una crítica de 4 estrellas en el periódico local más importante, y en la misma edición, hay una sección de quejas del lector donde alguien menciona que en The Foundry le sirvieron un pollo crudo y que el dueño fue grosero cuando intentaron devolverlo. La justicia poética no siempre es rápida, pero cuando llega, es exquisitamente precisa. Actualización 3. Hola a todos de nuevo. Ha pasado poco más de un mes desde mi última publicación y las cosas se han movido a una velocidad vertiginosa. Primero que nada quiero agradecer a los cientos de personas que me escribieron por privado dándome ánimos y a los que se tomaron el tiempo de analizar el correo de Alexis. Muchos de ustedes tenían razón cuando dijeron que su intento de acercamiento no era amor sino puro instinto de supervivencia, y vaya que tenían razón porque lo que ha pasado en las últimas semanas parece sacado de una pesadilla logística para ellos, pero para mí ha sido la confirmación de que el trabajo duro y la ética siempre ganan a largo plazo. Para darles contexto, The Foundry cerró sus puertas de manera definitiva el martes pasado, y no fue un cierre elegante ni planificado. Me enteré porque uno de mis antiguos proveedores de vajilla, a quien Cameron todavía le debía una suma considerable, me llamó para preguntarme si yo estaba interesado en comprar el inventario a precio de remate antes de que el propietario del local lo confiscara por falta de pago del alquiler. Según me contó, la escena fue dantesca ya que el dueño del inmueble se presentó con un cerrajero y una orden de desalojo después de 3 meses de impago. Cameron intentó enfrentarse a él pero terminó llorando en la acera mientras los empleados, a los que les debía las últimas 2 quincenas, se llevaban botellas de licor y cubiertos como forma de pago por su trabajo. Lo más increíble de todo es que, mientras esto sucedía, Alexis no estaba por ninguna parte. Al parecer ella se había marchado 2 días antes después de una pelea monumental en la que Cameron descubrió que ella me había enviado aquel correo electrónico buscando una reconciliación. Mi hermano, en su infinita inmadurez, decidió que la culpa de su fracaso empresarial no era su falta de experiencia ni su mala cabeza, sino la traición de Alexis al intentar contactarme. Es irónico que el hombre que traicionó a su propio hermano se sienta herido porque su cómplice intenta salvarse sola. Por mi parte, Irony Oak ha sido mencionado en una revista de gastronomía nacional como uno de los conceptos más innovadores del año, lo cual ha traído una clientela que ni siquiera yo esperaba.
pero con el éxito también han vuelto las presiones familiares que tanto temía. Mis padres me invitaron a cenar a su casa el domingo pasado y, aunque sabía que era una emboscada, decidí ir para cerrar ese capítulo de una vez por todas. La cena fue tensa desde el primer minuto, mi madre no dejaba de suspirar y mi padre evitaba mirarme a los ojos hasta que finalmente, después del postre, soltaron la bomba. Me pidieron que contratara a Cameron en Iron y Oak, no como socio, sino en cualquier puesto para que pudiera pagar sus deudas. Mi madre tuvo la audacia de decir que, como yo ahora tengo tanto éxito, es mi deber moral ayudar a mi hermano a levantarse de la ruina financiera en la que se encuentra. Me dijeron que Cameron tiene una deuda personal de más de $80,000 y que Alexis lo ha dejado con la cuenta bancaria en cero. Me quedé en silencio un buen rato, mirando a las dos personas que me criaron y que ahora me pedían que metiera a un ladrón y a un traidor en el corazón de mi nuevo negocio. Les pregunté directamente, ¿dónde estaba este sentido del deber familiar cuando Cameron me robó mis planos y mi novia? Mi madre empezó con el discurso de siempre sobre que Cameron es joven y cometió un error, mientras que mi padre simplemente dijo que el éxito debería hacerme más generoso. Fue en ese momento cuando me levanté de la mesa, les di las gracias por la cena y les dije que no solo no voy a contratar a Cameron, sino que si vuelve a acercarse a mis propiedades o a mi personal, llamaré a la policía para que le entreguen una orden de restricción. Es doloroso darte cuenta de que tu propia familia está dispuesta a sacrificar tu paz y tu seguridad profesional para cubrir los errores de un hijo que nunca ha querido esforzarse. Me fui de esa casa sintiéndome más huérfano que nunca, pero también con una claridad mental absoluta. He bloqueado a mis padres temporalmente porque no dejan de enviarme mensajes de culpa y fotos de Cameron viéndose demacrado. Lo que ellos no ven es que yo también estuve demacrado. Yo también pasé noches sin dormir preguntándome qué había hecho mal para merecer esa traición, pero yo me levanté solo, sin robarle nada a nadie. Ahora que el polvo se está asentando, empiezo a ver quiénes son las personas que realmente importan en mi vida, y curiosamente, ninguna de ellas lleva mi apellido. Actualización 4. Sé que ha pasado poco tiempo desde mi última publicación, pero hoy ocurrió algo que todavía me tiene temblando de rabia y de una extraña sensación de triunfo que no sé cómo gestionar. Estaba en la oficina trasera de Iron y Oak revisando los pedidos de la semana cuando mi gerente me informó que había una mujer en la entrada insistiendo desesperadamente en hablar conmigo, que decía que era una emergencia personal y que no se iría hasta verme. Era Alexis. No la había visto en persona desde aquella tarde en mi habitación, y tengo que decir que el cambio es impactante. Ya no tiene esa aura de seguridad y sofisticación que solía tener cuando trabajaba en marketing. Se veía cansada, con ojeras profundas y una ropa que no parecía de su talla. Me pidió que saliéramos a hablar a un café cercano porque no quería causar una escena en mi restaurante, y aunque mi instinto me decía que cerrara la puerta en su cara, una parte de mí necesitaba ver el final de esta historia con mis propios ojos. La conversación fue una de las cosas más patéticas que he presenciado. Se pasó media hora llorando y contándome cómo Cameron se volvió paranoico y agresivo verbalmente cuando el negocio empezó a fallar. Dijo que la culpaba de todo, que incluso llegó a sugerir que ella estaba compinchada conmigo para sabotearlo desde adentro, lo cual es ridículo, pero muestra el nivel de locura de mi hermano. Me contó que Cameron se gastó el dinero que ella había ahorrado para su propio departamento y que ahora está viviendo en un sofá en casa de un amigo, huyendo de los acreedores. Pero entonces llegó el verdadero motivo de su visita. Me pidió dinero. Me dijo que como yo estaba en la cima del mundo, unos cuantos miles de dólares no significarían nada para mí, pero para ella serían la diferencia entre tener un lugar donde vivir o terminar en la calle. Me dijo que me lo devolvería en cuanto consiguiera un nuevo trabajo, que por los viejos tiempos, yo le debía al menos una oportunidad de empezar de cero. Me reí, no fue una risa de alegría, sino una risa de incredulidad absoluta. Le recordé que durante 3 años y medio yo le di todo lo que un hombre puede dar, le di mi confianza, mi amor y un futuro planeado, y ella decidió tirarlo todo por la borda por un hombre que ella sabía que no tenía futuro. Le dije que su situación actual no es un accidente ni un error, es la consecuencia directa de sus decisiones, y que yo no soy el fondo de rescate para las malas inversiones emocionales de nadie. Cuando vio que las lágrimas no funcionaban, su tono cambió. Empezó a decir que ella podría contar cosas sobre cómo obtuve mi capital o intentar manchar la reputación de mi restaurante diciendo que yo era un abusivo. En ese momento saqué mi teléfono y le mostré que había estado grabando la conversación desde el principio. Su cara se puso pálida, se levantó de la mesa y se fue sin decir una palabra más. Espero que esa sea la última vez que la vea en mi vida. Lo más oscuro de todo esto es que, apenas una hora después de que ella se fuera, recibí una llamada de un número desconocido. Era Cameron. Estaba borracho y me gritaba por teléfono diciendo que yo le había robado su destino, que The Foundry habría sido un éxito si yo no hubiera envenenado a los proveedores en su contra. Sus palabras eran arrastradas y llenas de un odio que me hizo darme cuenta de que realmente nunca lo conocí. Él no se arrepiente de haberme traicionado, solo se arrepiente de haber fracasado. Le dije una sola cosa antes de colgar. Cameron, tú no perdiste un negocio, tú perdiste a un hermano que habría dado la vida por ti,
y esa es una deuda que nunca vas a poder pagar. Ahora estoy aquí, sentado en mi restaurante, escuchando el sonido de la cocina en pleno funcionamiento, el tintineo de las copas y las risas de los clientes que aprecian lo que he construido, y por primera vez en meses, siento que el peso en mi pecho se ha ido. Ellos están atrapados en el caos que ellos mismos crearon, mientras yo estoy viviendo la vida que siempre soñé, pero con una lección aprendida: la sangre no te hace familia, la lealtad sí. Actualización 5. Hola a todos. Ha pasado casi un mes desde mi último post y, sinceramente, desearía que las cosas se hubieran calmado, pero parece que cuando siembras vientos, las tormentas no solo te afectan a ti, sino que salpican a todos los que te rodean. La caída de The Foundry no fue solo el cierre de un restaurante, fue el inicio de un desastre financiero y legal que ahora ha puesto a mis padres en una situación precaria, y una vez más, todos parecen pensar que mi cuenta bancaria es la solución a sus pecados. Hace 2 semanas, recibí una visita inesperada de mi padre en el restaurante. No llamó antes, simplemente se sentó en la barra durante la hora del almuerzo y pidió un café. Se veía 10 años más viejo. Cuando finalmente me acerqué a hablar con él, no hubo gritos ni reproches inmediatos, solo una tristeza profunda que casi me hace sentir culpable, hasta que abrió la boca para explicarme la magnitud del desastre de Cameron. Resulta que mi hermano, en su infinita arrogancia, no solo malgastó su capital y el de Alexis. Cuando las cosas empezaron a ir mal, convenció a mis padres de que refinanciaran su casa para darle un último empujón al negocio. Les mintió descaradamente, mostrándoles libros contables falsificados donde supuestamente el restaurante estaba a punto de ser rentable. Mis padres, cegados por el favoritismo que siempre han tenido hacia el hijo pequeño que necesita ayuda, firmaron los papeles. Ahora que el local está cerrado y Cameron se ha declarado en quiebra personal, el banco está empezando los trámites para ejecutar la garantía sobre la casa de mis padres. Mi padre se sentó allí, en mi negocio, el que construí con sudor real, y me pidió $100,000. Me dijo que era solo un préstamo, que me lo devolverían cuando vendieran algunas tierras familiares en el campo, tierras que yo sé que no valen ni la mitad de lo que deben. Me dolió verlo así, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que ni siquiera en este punto reconoció que Cameron me había robado. Para él, lo de Cameron fue un mal negocio, pero mi negativa a pagar por su error sería una traición familiar. Le dije que no. Le expliqué que ese dinero está reinvertido en mi personal, en mis proveedores y en la expansión de Iron y Oak. Pero sobre todo, le dije que no iba a recompensar la negligencia de Cameron salvando a mis padres de una decisión que ellos tomaron como adultos. Mi padre se levantó, me llamó corazón de piedra y me dijo que si terminan en la calle, será mi cara la que vea cada vez que cierren los ojos. Es increíble cómo funciona la manipulación. Durante años, yo fui el hijo que nunca dio problemas, el que trabajaba doble turno, el que enviaba dinero para los cumpleaños y las facturas médicas. Pero en el momento en que pongo un límite y decido no ser el salvavidas de un barco que ellos mismos hundieron, paso a ser el villano. He tenido que contratar seguridad privada para el restaurante porque Cameron ha estado merodeando por el callejón trasero, hablando con mis empleados y tratando de convencer a mis cocineros de que yo soy un tirano que le robó la idea a él. Por suerte, mi equipo me conoce y me respeta. Uno de mis parrilleros casi lo saca a empujones el viernes pasado. Lo que más me asombra es la capacidad de Cameron para mantener la mentira. Me enteré por un primo que todavía anda diciendo que él fue el cerebro creativo detrás de mi éxito y que yo le tendí una trampa con los proveedores para que él fallara. Es una narrativa fascinante en la que él siempre es la víctima de un hermano mayor malvado y calculador. A veces me pregunto si realmente se cree sus propias mentiras o si es solo un mecanismo de defensa para no admitir que es un completo incompetente. Por otro lado, Alexis ha desaparecido del mapa social. Me contaron que ha vuelto a vivir con sus padres en otra ciudad y que ha cerrado todas sus redes sociales. Supongo que la vergüenza de haberlo perdido todo por un hombre que terminó siendo un fraude fue demasiado para su ego. No siento alegría por su desgracia, pero siento una paz inmensa al saber que ya no es mi problema. A veces, el mejor cierre no es una conversación, sino el silencio absoluto. Actualización 6. Ha pasado otro mes y creo que finalmente hemos llegado al fondo del pozo. Esta semana recibí una notificación legal. Cameron está intentando demandarme. Sí, leyeron bien. El hombre que me robó los planos, que se acostó con mi prometida y que arruinó la jubilación de mis padres, ha contratado a un abogado de dudosa reputación para demandarme por enriquecimiento injusto. Su argumento es que, como él abrió The Foundry primero, mi restaurante Iron y Oak es un plagio de su concepto y que yo utilicé información confidencial que él supuestamente desarrolló. Es el colmo del cinismo. Obviamente, mi abogado se rió cuando leyó la notificación. Tenemos registros de mis cuadernos de notas que datan de hace 5 años, facturas de consultorías de marca que pagué mucho antes de que él supiera que era un margen de beneficio,
y testimonios de proveedores que confirman que yo fui quien diseñó la logística original. Sin embargo, esto no se trata de ganar el juicio. Cameron sabe que no tiene ninguna oportunidad legal. Lo que está intentando es extorsionarme. Me envió un mensaje a través de un tercero diciendo que retiraría la demanda si yo ayudaba a mis padres con la hipoteca. Básicamente, está usando el sistema legal para intentar robarme una segunda vez, usando la seguridad de nuestros padres como moneda de cambio. Esta fue la gota que colmó el vaso. Decidí que ya no iba a jugar a la defensiva. Mi abogado ha presentado una contrademanda por difamación y por daños y perjuicios, incluyendo las grabaciones de las amenazas de Alexis y los testimonios del acoso de Cameron en mi local. También he cortado todo apoyo económico que le daba a mis padres para sus gastos menores. Si quieren estar del lado de Cameron, tendrán que vivir bajo sus reglas. Es una sensación extraña. Siempre pensé que el éxito me traería una satisfacción pura, pero este éxito viene acompañado de una limpieza profunda y dolorosa de mi círculo social. He perdido a mis padres y a mi único hermano en el proceso, pero a cambio, he ganado una libertad que no sabía que existía. El restaurante sigue prosperando. Hemos sido nominados a un Premio Nacional de Hospitalidad y mi equipo es como una familia real, de esas que no te piden dinero a cambio de lealtad. Anoche, mientras cerraba el restaurante, me quedé mirando el salón vacío. Recordé cómo hace un año estaba planeando mi boda con Alexis y cómo imaginaba a Cameron siendo mi padrino. Parece una vida de otra persona, una versión de mí que era ingenua y que creía que el amor y la sangre eran garantías de seguridad. Hoy soy un hombre más duro, quizás un poco más cínico, pero mis pies están sobre suelo firme. A todos los que están pasando por algo similar, no se dejen quebrar por la culpa. La familia puede ser el ancla que te mantiene a salvo o el peso que te hunde en el océano. Aprender a soltar ese peso es el acto de amor propio más grande que existe. Actualización 7. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y creo que este será el último post sobre este tema. Necesitaba que pasara tiempo para poder escribir esto con la cabeza fría y con la certeza de que el ciclo se ha cerrado de verdad. La demanda de Cameron se desmoronó antes de llegar a la primera audiencia. Su abogado, al ver las pruebas que presentamos, se retiró del caso por falta de mérito, y probablemente porque Cameron no tenía cómo pagarle. Sin el escudo de la demanda, mi hermano finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad. Mis padres perdieron la casa. Fue un proceso doloroso de ver desde la distancia, pero me mantuve firme. Se mudaron a un pequeño apartamento alquilado y, por lo que sé, Cameron vive en el sofá de ellos, todavía sin un trabajo estable y quejándose de la mala suerte que ha tenido en la vida. Lo más sorprendente ocurrió hace 2 semanas. Recibí una carta escrita a mano de Alexis. No pedía dinero esta vez. Era una carta de disculpas, una de verdad. Me explicó que ha estado en terapia y que finalmente ha entendido el patrón de autodestrucción en el que se metió. Me pidió perdón por el daño causado y me aseguró que no volvería a molestarme nunca más. No la llamé, no le respondí, pero quemé la carta en la chimenea de mi nueva casa. No por odio, sino como un ritual de liberación. La perdono, no porque lo merezca, sino porque ya no quiero cargar con el peso de odiarla. Iron Oak se ha consolidado como un referente en la ciudad. He abierto un segundo local, esta vez una panadería artesanal que suministra a otros restaurantes. Mi vida está llena de gente maravillosa, personas que se acercaron a mí por quien soy y no por lo que pueden obtener de mí. He empezado a salir con alguien, una mujer que también trabaja en la industria y que entiende el valor del esfuerzo y la integridad. Es refrescante estar con alguien que no intenta escalar sobre tus hombros. Mis padres intentaron acercarse de nuevo durante las fiestas, pero les dejé claro que nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Los ayudo con una mensualidad modesta para su comida y medicamentos, depositada directamente en sus cuentas, sin pasar por Cameron, porque a pesar de todo, son mis padres. Pero ya no tienen las llaves de mi casa ni de mi corazón. El perdón tiene límites, y el mío se detiene donde comienza mi paz mental. Cameron sigue siendo el mismo. A veces me envían capturas de pantalla de sus publicaciones en Facebook, donde todavía insinúa que él fue el genio detrás de todo, pero ya nadie le cree. Se ha convertido en una advertencia andante, una historia que la gente cuenta sobre cómo la envidia y la falta de ética pueden destruir una vida entera. Miro hacia atrás y veo a aquel Jack de hace un año, destrozado por la traición, y desearía poder decirle que todo iba a estar bien, que el dolor se convertiría en combustible y que la pérdida de esas personas era, en realidad, una poda necesaria para que pudiera crecer. El éxito es, sin duda, la mejor venganza, pero no porque les restriegues tus logros en la cara, sino porque llegas a un punto donde sus opiniones y sus vidas ya no tienen absolutamente ningún poder sobre la tuya. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Sus palabras de aliento fueron el apoyo que no tuve de mi propia sangre cuando más lo necesitaba.
Ahora, es momento de apagar las luces, cerrar la puerta de este capítulo y disfrutar del banquete que yo mismo preparé.